Bueno, pasamos a otro capítulo, que es el capítulo 2, que se llama Marco de referencias. De pronto, si ustedes consultan libros o pueden consultar internet, videos o incluso a otras personas, de pronto pueden llamarlo de otra forma, pero las variaciones que vamos a encontrar van a ser pequeñas, ¿listo? Entonces tenemos este capítulo que es Marco de referencias. Dentro de este capítulo vamos a tener los antecedentes, marco teórico y marco legal. Entonces, ¿qué son los antecedentes? Básicamente, usted tiene que indagar si alguien más hizo un estudio parecido al que usted va a realizar. ¿Quién quita que, por ejemplo, aquí en Codazzi hayan hecho un análisis físico-químico del agua potable o que incluso aquí mismo en el municipio ya haya alguien que haya realizado una investigación parecida a la mía? Entonces, yo tengo que consultar, ¿sí? Todo lo que se ha hecho, toda investigación que se ha realizado referente a la mía, parecida a la mía. Eso se llama antecedentes, o sea, ¿qué se ha hecho con respecto a eso? Bueno, en el marco teórico, pues básicamente aquí se debe redactar esas bases teóricas, esas bases conceptuales en el cual se sustenta mi proyecto. Por ejemplo, yo estoy hablando de calidad del agua, ¿cierto? Entonces yo debo buscar cuáles son las características físicas y químicas del agua, porque yo voy a hablar es de eso. Mi proyecto de investigación se basa es en el análisis. Mira que mi objetivo es analizar las características físico-químicas del agua. Entonces yo tengo que buscar en la bibliografía, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características físicas y químicas del agua? También tengo que buscar cuáles son las técnicas de muestreo, porque voy a tomar muestras de agua para poderlas analizar. Entonces, toda esa, tengo que documentarme de todos los temas en el cual se va a sustentar mi proyecto, o sea, todo de lo que yo voy a utilizar, de lo que yo me voy a apropiar para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces tendría que hacer técnicas de muestreo, buscar cuáles son las técnicas de análisis de las características físicas y de las características químicas del agua. También debo saber, o sea, buscar, documentarme sobre los parámetros de calidad de agua que se manejan a nivel nacional o incluso también a nivel internacional. Todo eso tengo que hacerlo aquí y va en marco teórico, porque es la teoría. Entonces, si voy a hablar del pH, entonces, ¿qué es el pH? ¿Cómo se determina? ¿Cuál es la técnica para análisis del pH? Eso tiene que ir aquí en marco teórico. Bueno, también tenemos el marco legal. Básicamente son las leyes. Eso es el marco legal. Todas esas leyes que sustentan mi proyecto. Por ejemplo, si estoy hablando de la calidad del agua, yo tengo que buscar todos los documentos en la ley, normas, leyes, decretos que hagan referencia a la calidad del agua, ¿sí? Del agua potable. Eh, ¿Cómo se redacta este marco? Se busca la ley más grande, o sea, va de lo general a lo específico. ¿Cuál es la ley mayor aquí? ¿Cuál es el documento legal mayor de nuestro país? La Constitución Política. Entonces yo tengo que buscar en la Constitución Política de pronto algo que sustente mi proyecto. ¿Cómo así? En la Constitución Política yo no voy a buscar que de pronto no voy a encontrar que el consumo del agua debe tener estas características. No, pero sí voy a encontrar que uno de los derechos de los ciudadanos es de pronto tener las condiciones básicas para una vida digna. O sea, estoy aquí eh, parafraseando, no estoy mirando el artículo en concreto, pero seguro hay un artículo que hable de mi derecho de tener recursos o de tener condiciones dignas para vivir. Ahí entra la cuestión de tener agua potable digna, en buenas condiciones, o sea, de calidad. Entonces yo puedo tomar ese artículo, ¿vale? Y así voy mirando otros, que los decretos y tal. Por ejemplo, en mi caso, como estoy hablando de calidad de agua, el IRCA, sí que es, que si no estoy mal, son índices de riesgo de calidad del agua potable, algo así. Entonces ahí están todos los parámetros de calidad. Yo tengo que mencionar esa metodología, ese IRCA, ¿vale? Entonces ustedes tienen que buscar cuáles son las leyes, las bases legales que apoyan su proyecto de investigación. Bueno, el tercer capítulo sería marco metodológico.
Aquí en el marco metodológico empezamos con tipo de investigación. Cuando hablo de esto es básicamente definir cuál va a ser el tipo de investigación de mi proyecto. Les voy a dejar un link o les voy a mandar una imagen en donde están resumidas los tipos de investigación para que no, de pronto no nos vayamos a complicar en esto. Pero en esencia hay que definir si nuestro proyecto es cualitativo, si es cuantitativo, si es una investigación de tipo experimental, si es etnográfica. Si, por ejemplo, aquí la mía sería cuantitativo y sería experimental, porque yo voy a realizar experimentos, sí, voy a realizar experimentos para poder determinar las características físicas y las características químicas del agua. Entonces, mi investigación es de tipo experimental y también sería de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar, son datos. Mis resultados van a ser datos, va a ser algo exacto. Bien, entonces, eso es lo que hay que colocar aquí. Yo les voy a mandar el link o una imagen para que puedan apoyarse y así poder determinar cuál es el tipo de investigación de su proyecto. Bueno, tenemos también las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Básicamente, aquí en este ítem se debe definir las técnicas que se deben usar para producir o para obtener los datos. O sea, si de pronto usted está investigando algo sobre la desmotivación escolar, entonces, ¿cómo voy a saber yo cómo influye la desmotivación escolar o en el rendimiento académico, por decir? Entonces yo tendría que hacer una encuesta para yo saber, para recoger la información en los estudiantes. Podría hacer una encuesta, podría realizar entrevistas, grupos focales o a ver qué instrumento puedo utilizar para recoger la información que necesito. Entonces eso iría aquí. Entonces si voy a utilizar encuestas, o perdón, voy a realizar encuestas, entonces debo colocar, bueno, la encuesta, para determinar esto, realizaremos una encuesta tal y tal, y colocar la encuesta. ¿Ya? Hay que describir por qué, porque ya hay herramientas que ya están establecidas. No podemos ponernos a inventar. Ya hay herramientas para recolección de datos, para recolección de información que están avaladas, ¿vale? Tenemos también las técnicas de análisis. ¿A qué hace referencia esto? A los criterios que voy a utilizar para analizar los datos que recogí con esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, realicé una encuesta y obtuve estos datos. Bueno, ahora, ¿cómo vas a analizarlos? ¿En base a qué criterios vas a analizar esos datos, esos resultados o esa información que has obtenido? Esas son técnicas de análisis. Y también tenemos población y muestra, es otro de los elementos del marco metodológico. Aquí básicamente tienes que hacer una descripción de la población, del contexto, del lugar en donde vas a realizar la investigación, en donde vas a ejecutar la investigación. El ejemplo aquí con mi tema dice, el análisis de la calidad de agua se realizará en el municipio de Becerril Cesar. Ya estoy diciendo en dónde, cuál es la población en la que la voy a realizar. Este municipio limita, entonces puedo escribir limita con Codazzi, limita con Venezuela, o sea, dar la descripción geográfica del lugar. Cuenta con una población de, voy a averiguar exactamente cuál es la población del municipio de Becerril y voy a colocar, entonces cuenta con una población de yo no sé cuántos habitantes. El acueducto del municipio está ubicado en tal parte, entonces esto es en mi caso, ¿no? En el ejemplo que yo estoy trabajando. Pero ustedes, que la mayoría van a trabajar proyectos dentro de la institución, entonces la población sería los estudiantes de la institución educativa Ángela María Torres Suárez. Incluso algunos lo pueden reducir, porque la idea es reducir, ser lo más específicos posible. Entonces, algunos van a trabajar en estudiantes de básica secundaria de la jornada mañana de la institución educativa Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril. Esta institución tal y tal. Entonces, ahí hay que hacer la descripción de la población a la que vamos a realizar. Y cuando hablamos de muestra, pues resulta que ustedes seguramente tuvieron que haber visto estadística y les tuvieron que haber dado, digamos, la fórmula o la técnica para tomar una muestra de una población. Porque si la población es muy grande, cuando las poblaciones son muy grandes, realizar encuestas para todos es difícil o entrevistar a todos es muy complicado, requiere de mucho trabajo y se vuelve tedioso y de mucho tiempo, no solo trabajo, sino también de tiempo. Entonces, en estos casos, cuando las poblaciones son muy grandes, se toma una muestra,
pero no voy a tomar la muestra como yo quiero. Hay una fórmula para tomar una muestra, porque esa muestra debe ser representativa y debe ser básicamente al azar, digámoslo así. Entonces ahí también hay que aplicar la fórmula para determinar la muestra de una población, cuando la población es muy grande. Pero si la población mía es pequeña y yo puedo hacerle la encuesta a todos, pues trabajo con todos. Bueno, tenemos el cronograma, que básicamente es organizar las actividades y definir en qué tiempo voy a realizar cada actividad. Ahora, ¿cómo sé yo qué actividades son las que voy a realizar? Eso depende de los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, yo en mi objetivo específico, que ya les indiqué anteriormente, decía establecer las características físicas del agua potable del municipio de Becerril o el agua de consumo del municipio de Becerril. Entonces, yo tengo que mirar cuáles son las características físicas, por ejemplo, color, olor, en fin, determinar cuáles son estas y decir, bueno, la determinación del olor, la determinación del color se va a realizar tal día. Esto es el cronograma. Entonces, es decir, ahora para determinar las características químicas, entonces yo voy a establecer, bueno, tengo que establecer el pH, tengo que establecer la alcalinidad, tengo que establecer la dureza, tengo que, en fin, entonces digo, bueno, tal día se va a realizar la determinación del pH, tal día la determinación o el mismo día. O sea, cuando hablamos de cronograma es organizar las actividades y definir en qué tiempo las voy a realizar. Y para terminar con este marco, tenemos las conclusiones y recomendaciones, que también podemos incluir la cuestión de análisis de resultados, pero algunos, cuando hablamos de técnicas de análisis anteriormente, algunos realizan el análisis ahí también. Pero ya conclusiones y recomendaciones es lo último. O sea, ¿a qué conclusión llegaste con los resultados que obtuviste? ¿Cuál fue tu conclusión? Listo, realizaste unas actividades, escribiste unas actividades para poder alcanzar los objetivos específicos y por ende el objetivo general. Entonces, con todos esta información, los datos, o sea, los resultados que obtuviste, ¿a qué conclusión llegaste? Eso es lo que debe ir aquí. Y podrías hacer también recomendaciones, o sea, no es obligación que diga conclusiones y recomendaciones, puede ser conclusiones, abajo puede ser recomendaciones o simplemente lo dejas en conclusiones, ¿vale? Y tenemos el último capítulo que es referencias bibliográficas. En este capítulo básicamente tienes que hacer una lista de todos los textos que tú utilizaste, que consultaste para poder desarrollar tu trabajo. No que yo consulté en tal libro cómo se determina el pH. Bueno, entonces tenemos que tomar la bibliografía de ese libro, o sea, los datos de ese libro e irlos colocando aquí en referencias. La idea de la referencia bibliográfica es saber de dónde caramba sacaron la información, ¿sí? Porque todo proyecto de investigación debe tener referencias bibliográficas. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el marco teórico, incluso cuando estén haciendo los antecedentes, por decir, me encontré un proyecto de la Jagua que habla sobre el análisis de la calidad de agua de las palmitas, qué sé yo, como ellos tienen allá. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que tal. Entonces, yo voy a tomar como antecedente ese proyecto. ¿Y cómo tomo yo ese antecedente? Escribo quién lo hizo, a qué conclusión llegaron, cuál era el objetivo, ta, ta, ta. Y coloco la referencia de ese proyecto aquí. O sea, mejor dicho, la bibliografía la coloco aquí en referencias bibliográficas. ¿Quién lo realizó? ¿En dónde lo realizó? Aquí, la referencia bibliográfica, ¿bien? No importa que en un libro nada más consulté en el diccionario, consulté una palabra, coloque ese diccionario, coloque la referencia de ese diccionario. Todo debe estar documentado, ¿ya? Que consulté un artículo, no, que esto fue una revista, coloque la referencia de esa revista. Que lo que pasa es que fue una entrevista en un video, coloque, porque esa revista, esa entrevista debe tener también unos datos, coloque los datos y de dónde lo tomó. Para poder hacer las referencias bibliográficas, pues como todo, en la mayoría de las universidades y en la mayoría de todos los trabajos que se realiza de proyectos de investigación, se utilizan las normas APAS, ¿ya? Yo les voy a mandar el documento de las normas APAS, creo que la séptima edición, tengo uno que es resumido, se los voy a mandar también. Listo, entonces, ojo con eso. Bueno, al final, yo quiero que ustedes realicen la presentación del proyecto así.